Como siempre serán 35 minutos, una charla hoy un poquito más específica y luego tendremos 10 minutos para la interacción, para conversar, resolver inquietudes y luego a través de los comentarios en el fanpage ustedes pueden seguir con el tema y seguimos conversando del tema durante días si quieren. Luis Eduardo Blandón, un abrazo. Muy bien, vamos a hablar de un tema, y esto me toca hacerlo como advertencia de entrada, es un tema que lo he aprendido con los años y que lo he hecho de manera autodidacta. No he podido recibir ningún coaching, ningún entrenamiento, ni he asistido a charlas o a conversatorios de este tema, pero he leído varios libros, lo he tratado de aplicar a manera personal y he seguido varias cuentas. Hay uno que se llama Timing Training, en inglés, Timing Training, entrenamiento del tiempo. Está en YouTube y es una buena cuenta para tener consejos y para aprender a manejar el recurso más importante que todos tenemos en la vida, que es el tiempo. Yo tengo una frase de un poema, yo he escrito muy pocos poemas y no los he publicado, pero hay una frase que dice, que algún día saldrá publicado también porque ya estoy publicando todo: siempre habrá más tiempo que vida. Se acaba primero la vida que el tiempo. El tiempo es un transcurrir constante que nunca se ha detenido y que nunca se va a detener. Hemos cambiado la percepción frente a él y es un elemento relativo. Y la relatividad del tiempo se explica con la edad. Cuando usted tiene 8 años, el niño Jesús se demora mucho tiempo para llegar. Pasa mucho tiempo y uno vive con esa ilusión y uno cree que va a pasar demasiado tiempo y uno sueña, construye ilusiones, empieza a hacer listas, empieza a pensar, cambia el pedido que quiere y el niño se llena de felicidad cuando llega el otro 24. Pero cuando uno ya tiene 30, 40 o 50 años de edad, el niño Jesús llega demasiado rápido. Uno dice, ay, cómo va de rápido este año, vea, ya pasó Semana Santa, ya vamos para mitad de año, ya llegó la Navidad. Es el mismo tiempo, está transcurriendo en la misma condición, en el mismo indicador, pero uno cree relativamente que el tiempo está cambiando y que ese tiempo es distinto, pero es el mismo. Voy a hablar de de tres teorías o tres leyes que orientan el tema de la administración del tiempo. Luego voy a hablar de unas características del tiempo y al final voy a hacer las tres reglas para administrar el tiempo, que son las que recomiendan muchos de los teóricos, porque de este tema hay teóricos y bastante buenos que se pueden buscar y que se pueden googlear en estos tiempos donde uno no puede ir a las bibliotecas de manera física. Lo primero es un señor Acosta que tiene las tres leyes de Acosta de la administración del tiempo. Dice que la primera dice que el tiempo que requiere una tarea aumenta cuando la interrumpimos y luego la reanudamos. Las tareas no se pueden interrumpir. Cuando usted se para y está trabajando, está haciendo el informe y va por un tinto y vuelve, tiene que recapitular mentalmente lo que estaba haciendo, volverse a meter en el texto y terminar de hacerlo. Y se le hace más largo el tiempo que lo que realmente esa tarea puede sugerir. Las interrupciones son terribles en cualquier actividad y nosotros, sobre todo los latinos, nos dejamos interrumpir las acciones muy fácil. Contestamos el teléfono, nos paramos al baño, vamos por un tinto y hacemos una cantidad de cosas que interrumpen las tareas. Entonces, Acosta sugiere en su primera ley eso. El tiempo que requiere una tarea aumenta cuando interrumpimos la tarea y luego la reanudamos. Lo segundo que dice Acosta en su libro sobre la administración del tiempo es que para una tarea corta siempre hay un minuto y para una larga nunca hay tiempo. Cuando usted coge la lista de las acciones que tiene en el día, casi todos lo hacemos y empezamos por las tareas puntuales, la llamadita, el correo que tengo que responder y tenemos un informe grueso que hacer y lo vamos dejando, lo vamos dejando y lo vamos dejando para el final. Cuando lo empezamos estamos cansados y no alcanzamos a hacerlo. Entonces nunca hay tiempos largos para tareas largas y siempre tenemos minuticos para hacer tareas cortas que son importantes, pero que a veces terminamos haciendo muchas cosas y no terminamos haciendo lo grueso. Y el tercer apunte que hace Acosta en su libro es que lo perfecto rara vez es rentable. El perfeccionismo es una característica que muchas personas tienen en muchas actividades, a veces no es en todas, sino en algunas. Mientras usted trate de hacer las cosas de manera perfecta, no lo va a conseguir porque no es rentable.
Hay una frase que yo aquí veo a Asdrúbal, que trabajó conmigo hace muchos años, y que veo a algunos camarógrafos y editores, deben recordar la época de los noticieros. Cuando yo trabajaba, los noticieros son de un agite muy bravo. Trabajar en noticieros de televisión es trabajar contra el reloj y trabajar de manera muy rápida. Y entonces muchas veces yo recuerdo que en una época, cuando yo dirigía deportes, los muchachos llegaban, no, es que quiero meterle esta imagen, me falta un sonido, le quiero buscar un ambiente, y yo les decía una frase que era lapidaria, pero era cierta. Les decía, esa nota es para Premio Nacional. Entonces me abrían los ojos, no, pues es una nota común y corriente, no le meta la música, termínala ya, que tenemos que hacer otra cosa. Y no es que lo hiciéramos mal, sino que muchas veces esa perfección no ayuda, no sirve para administrar el tiempo. Las leyes de Murphy también le apuntan al tema del tiempo. Todo lleva más tiempo del que se pensaba al principio. Cuando usted hace una planeación y dice, esto lo voy a hacer, anoche me pasó, yo dije, voy a escribir, como es Día del Idioma, voy a escribir 2 capítulos del texto autobiográfico, y dije, voy a hacer 2 porque hoy es la noche, y tenía las historias frescas en la cabeza, y dije, de 8:30 a 10, y a las 10 lo mando. Lo terminé mandando a las 11:30. Toda tarea lleva más tiempo del que uno cree que lo tiene programado al principio. Veo que se van conectando Matilde Alvarado, Santiago Múnera, Gustavo Ortiz. Aquí estamos hablando de administración del tiempo, y hay una ley que es la ley de Parkinson, que es otro teórico que habla sobre el tema del tiempo, que dice que todo trabajo se tarda indefinidamente hasta ocupar el tiempo disponible para su completa realización. Todo trabajo se tarda indefinidamente el tiempo que ocupa disponible para completar su realización. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted está estudiando en la universidad y tiene el trabajo para el 29 de abril, usted llega y mira el calendario y dice, no, es que ese es para el 29, y resulta que ya hoy es 24. También me pasó con el tema de los tiempos, que puse el primer aviso, lo pusimos 22 y era 24. Entonces a veces uno se confunde con los tiempos, pero el tema de fondo es que mientras usted tiene la tarea más lejana, usted menos trabaja en esa tarea. Me pasó con el texto autobiográfico. Yo lo tenía programado para empezarlo a los 60 años de edad, y por la contingencia pues decidí empezarlo ahora, pero entonces mire que lo tenía planeado y afortunadamente lo adelanté, porque no sabemos cómo se vaya a poner este tiempo. Muy bien, características del tiempo para ir avanzando. El tiempo tiene muchas particularidades, es un recurso, y es el recurso más equitativo que tenemos todos los seres humanos. Usted tiene recursos de capital, tiene recursos de infraestructura y tiene recursos de tiempo. El tiempo no se detiene, como dice Henry Ortiz, y hay que saberlo administrar. Me dicen que suba un poquito el volumen, voy a mirar si puedo hacer algo aquí en este micrófono y aquí para continuar. Voy a tratar, y si no voy a subir un poquito el volumen mío, porque a veces el micrófono no nos da sino hasta ahí. El tiempo es como una gota de agua que se evapora, usted no la puede agarrar, el tiempo está ahí, se va gastando constantemente, no se puede capturar, siempre se está gastando. Cuando usted abre los ojos ya se está gastando tiempo, y cuando los cierra también. Cuando uno está dormido, el tiempo sigue avanzando mientras usted duerme, el tiempo no se detiene. Independiente de quién sea uno, de qué cargo tenga, de en qué actividades se esté desarrollando, el tiempo avanza, y avanza de manera constante. Me dice Jorge que estaba muy bajito y que no se escucha nada. Permítanme hacer un cambio. Voy a quitar de acá y voy a hablar así. No sé si ahí me escuchan mejor. Me dice que es por el teatro en casa. Jorge Aristi me dice que no está escuchando. Así, no sé si ahí me escuchen mejor, porque ya puse el otro micrófono de la cámara. Si me escuchan mejor, me hacen una señita y continuamos. Y hago un resumen de dónde íbamos para superar. Bueno, me dice María Consuelo que ya estamos ok y que mejoró. Entonces decía, para los que han llegado, que iba a hablar del tiempo y de la administración del tiempo, porque es un tema que lo he hecho de manera autodidacta, he leído, he mirado y nunca me he capacitado en el tema. Entonces de pronto son impresiones que salen desde la cotidianidad y desde lo que yo he venido trabajando. Entonces dije primero que hay unas leyes que gobiernan el tiempo y que hay unos teóricos como Acosta, como Parkinson y como las mismas leyes de Murphy que establecen algunas características del tiempo. Y estaba hablando en esta parte, cuando no me escuchaban, de las características del tiempo. Dije que el tiempo
es constante, es un fluir constante que siempre se está gastando, que es el único recurso que es equitativo, porque muchos manejan más capital que otros y entonces la administración del capital es una habilidad que algunos van teniendo, otros no, pero es un recurso que no es equitativo, porque unos tienen mucho y otros no tienen. El tiempo lo tenemos igual. Todos tenemos 1440 minutos en el día para administrar, todos tenemos 365 días al año y en los bisiestos tenemos 366. Todos manejamos 7 días a la semana, nadie tiene días de 25 horas, así algunos lo sueñen y digan, ¡ay, qué rico tener un día más largo! No, el día no va a ser más largo, el tiempo no va a cambiar, el tiempo es una constante y es un estándar universal. Entonces es limitado porque se agota, se va gastando todos los días. Se acaba, a todos se les va acabando a medida que se va gastando, es inelástico, no estira, es indispensable, es el recurso indispensable y es insustituible porque usted no lo puede negociar o no lo puede cambiar con otras personas, así que es un recurso único, no es un recurso renovable. Esto nos lleva a pensar, que es la reflexión que hacen muchos teóricos, a que el tiempo hay que saberlo administrar y hay que saberlo usar y hay que darle buen trato. Cuando digo administrar, siempre que hablo de este tema, muchos me dicen, o sea que uno tiene que estar activo todo el día, no puedo descansar. No, es que el tiempo para descansar también se programa, el tiempo para el ocio es fundamental, el tiempo para el enriquecimiento interior a través de actividad física, mental, lúdica, también es muy importante, pero también tiene que estar administrado, porque si usted deja que el tiempo se consuma viendo series de Netflix, pues se te va la vida viendo series de Netflix y habrá otras actividades que no alcanzas a hacer. Bien, si se malgasta y si se derrocha, se vuelve un recurso que te pasa factura. Por eso muchos, cuando cumplen los ciclos del cero, o sea, los 20, los 30, los 40, los 50 años de edad, casi todos los seres humanos hacemos un balance de lo que hemos hecho y lo que no hicimos en ese tiempo que no supimos administrar, porque finalmente es un tema de administración. Todo el mundo tiene el tiempo que hay unos que lo utilizan mejor que otros, y no digamos que son más exitosos, pero disfrutan más del recurso tiempo. No necesariamente el utilizarlo te hace exitoso, pero sí te hace disfrutarlo más. Es como quien tiene mucho dinero, capital económico, y lo tiene guardado en un banco. Sí, le está dando una rentabilidad. La pregunta es, ¿lo está disfrutando? Hay otros que prefieren con el recurso económico ponerlo a fluir, hacerlo que se mueva, y disfrutan ese capital así lo estén arriesgando más. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo, a veces hay que arriesgar ciertos tiempos para ciertos proyectos que terminan fracasando y que no terminan siendo rentables, o para ciertas relaciones de las que uno después termina arrepintiéndose, pero no es que haya perdido el tiempo, es que ha utilizado el tiempo en una relación de la que tiene que aprender a valorar. Administrar el tiempo es administrarse uno mismo, es aprender a conocerse uno mismo y aprender a optimizar el tiempo para poder conducir las acciones, las actividades diarias dentro del tiempo que hay disponible. Y para eso hay un principio de la planeación que dice que más que el cronograma, lo fundamental es tener claro el objetivo. Cuando usted tiene claros los objetivos, es capaz de trazar las estrategias, las acciones, de buscar los recursos económicos para tratar de lograr el objetivo. Cuando usted tiene claros los objetivos de su vida, pues traza, utiliza el tiempo para lograr el objetivo. Y finalmente lo que te determina el indicador, estoy hablando en términos de planeación, si el indicador es bueno o es malo, es si el objetivo se cumplió, no si el cronograma se cumplió o si el presupuesto se cumplió. Es fundamental el objetivo. Volviendo al tema del tiempo, entonces, administrar, ¿qué es? Es hacer análisis de los recursos que se tienen, de la forma como se están invirtiendo y de la manera adecuada como se pueden invertir. El tiempo funciona igual. Uno, de alguna manera, tiene que empezar todos los días a planear su tiempo de acuerdo con los objetivos que tiene, con las necesidades y con algunas características de las que voy a hablar enseguida sobre el minuto 20, voy en el minuto 14, que son las características que tiene el tiempo para ser administrado como recurso. Entonces, hay un compromiso personal de cómo administrar sus recursos. El tiempo es uno de ellos. Estamos gastando el tiempo todos los días y hay que aprender
a dominar ese gasto, porque si no nos pasa como a las personas que tienen un recurso de capital y se lo gastan con un antojo. Entonces también vale la pena preguntarse, de pronto hay veces que mi tiempo lo invierto en antojos que no son importantes, que no son urgentes o que no son determinantes en mi vida porque no están en la línea del objetivo que tengo trazado, pero lo estoy invirtiendo en eso. Y hay una cantidad de tiempos que llamamos tiempos muertos que no los invertimos y los dejamos ahí, que son tiempos en los que no planeamos, entonces terminan siendo tiempos muertos. Voy a ponerlo en términos administrativos y laborales para que muchos entiendan. En una jornada de trabajo, por eso algunos nos aburrimos en empresas, yo me aburrí mucho cuando trabajaba en academia como profesor de tiempo completo y había que cumplir con la silla 8 horas diarias y había que sentarse 8 horas y había que estar presente. Y muchas veces de las 8 horas diarias uno termina trabajando para el trabajo para el que está contratado 3 o 2 o 4 horas, dependiendo de la efectividad, como usted sepa hacer sus tareas y como sepa optimizar el tiempo. Pero yo me daba cuenta que los colegas y yo también terminábamos saliendo a tomar el tinto, terminábamos yendo a 20 reuniones insulsas que trataban el mismo tema con personas distintas, pero que no avanzaban ni tomaban decisiones. Y la vida se iba entre reunión, tomada de tinto y cosas que no eran productivas. Y entonces yo me encerraba y cogía 4 horas del horario laboral para escribir libros, para hacer actividades personales, para hacer otro tipo de cosas porque sentía que mi tiempo no se estaba invirtiendo bien y era tiempo que me estaba pagando la empresa. Ahorita con este tema del teletrabajo, en el que estamos la mayoría, el tema de la optimización del tiempo empieza a ser muy interesante, porque la gente cree que en la casa tiene más tiempo y resulta que tiene más actividades. Termina haciendo más cosas, entonces termina gastándose más tiempo en otras cosas y muchas veces el tiempo del teletrabajo no es el tiempo normal que tendría en la oficina. Entonces ahí es donde empieza a ser importante el tema de administración del tiempo. ¿Qué hace que uno gaste mal el tiempo? Los trabajos que a uno no le gustan hacen que uno se demore más en las actividades. Los trabajos difíciles gastan más tiempo, los trabajos más complejos necesitan más tiempo. Las indecisiones que son propias del ser humano hacen que uno malogre el tiempo. Los enemigos del tiempo, las distracciones que lo mencioné al principio, la falta de planeación, los objetivos cuando no son claros, hacer muchas cosas a la vez o querer hacer muchas cosas a la vez. Ahora que hablan de cerebros multitareas o de personas multitareas, sí, hay algunos que son capaces de hacer 2 o 3 actividades a la vez. La pregunta es qué tan productivos y qué tan buenos son en las 3 actividades que hacen al mismo tiempo. Hay personas que son capaces de estar hablando por teléfono, recibiendo la clase virtual, montando en el rodillo, hablando con una persona de la casa y leyendo un libro al mismo tiempo. No sé cómo hacen porque cada actividad requiere un tiempo y cuando usted las junta termina haciendo una de la manera inadecuada. La falta de autodisciplina, por ejemplo, es otra de las constantes cuando uno habla de administración del tiempo. Los latinos no somos disciplinados, los orientales sí, por eso a ellos les rinde más el tiempo, que es el mismo que tenemos nosotros y que es el mismo que tenemos que administrar. Es un recurso único, son 168 horas a la semana. Cuando yo dicto este tema en posgrados, pongo a los estudiantes a que hagan la tablita de una semana normal en que invierten las 168 horas y casi todo el mundo dice yo tengo 40, 48, 36 horas de trabajo a la semana y luego ponen el tiempo de estudio, estoy estudiando una especialización y estoy haciendo 14 horas a la semana y duermo 6, 7 horas por día, 7 por 7, 49 horas a la semana y cuando van a sumar el 168 nunca aparece porque uno no es consciente del gasto que hace, de muchos tiempos que tiene y que realmente los está utilizando, pero no lo hace de manera consciente. Entonces ahí es cuando yo empiezo con las preguntas y los estudiantes se ríen. Les digo, bueno, ¿y usted cuánto tiempo o cuántas horas a la semana utiliza en desplazamiento? Y alguna vez di con un estudiante que bajaba desde Marinilla a trabajar a Medellín, 1:30, 2 horas de venida, 1:30, 2 horas de regreso, son 4 horas al día, y trabaja 6 días a la semana, son 6 por 4, 24 horas a la semana montado en un bus de Marinilla. Entonces él me decía, sí, profe, ahí se me pierde el tiempo. Y yo, ahí entonces es donde aparecen los recursos para administrar el tiempo de los que voy a hablar enseguida.
Si ese tiempo es tiempo muerto, porque usted lo único que está haciendo es desplazándose, ese tiempo hay que aprovecharlo en otra actividad, que puede ser una actividad social o que puede ser una actividad académica, te pones unos audífonos y haces el curso de inglés o escuchas una lección o una conferencia mientras estás en el desplazamiento, porque si no, se te convierte en una inversión muy alta de tiempo solo para moverte. Y cuando usted se gasta tanto tiempo en moverse, pues obviamente va a tener menos recurso para otras actividades. Son 168 horas a la semana y es interesante hacer el ejercicio. Hay unos conceptos que hay que diferenciar administrativamente y futbolísticamente también. Osorio alguna vez, el profesor Juan Carlos Osorio, tocó el tema de la eficacia y la eficiencia y la gente medio se enredó con el concepto, pero es muy sencillo. La eficacia es la capacidad de lograr el objetivo. O sea, ¿cuándo usted es eficaz? Cuando se propone hacer algo y lo hace. Ahí fue eficaz. ¿Cuándo es eficiente? Cuando lo hace utilizando el mínimo de los recursos o optimizando los recursos que tiene, entre ellos el tiempo. Lo explico sencillo. Usted puede tener un proyecto de escribir un libro. Yo tengo 30 proyectos de escribir un libro, tengo 30 libros en la cabeza, pero tengo que poner algunos en el computador para que luego salgan en el papel. Yo me puedo demorar, decir, bueno, este libro lo voy a escribir en 3 años y puedo invertir 3 años en la escritura del libro. Si escribo el libro, he sido eficiente. Ahora, si digo, me voy a demorar 3 años, pero voy a aprovechar la cuarentena porque este tiempo es distinto, entonces termino escribiendo el libro no en 3, sino en 1, o en medio año, en 6 meses, 7 meses, ahí estoy siendo eficiente. Cumple el objetivo, pero utilizo menos recurso del que tenía previsto. Con el tiempo funciona así. Hay que tratar de buscar la eficiencia con el tiempo, tratar de gastar el menos tiempo posible en las tareas que uno se propone en cualquier actividad humana. Hay que ser eficiente, pero también hay que ser eficaz. Hay otra diferencia entre lo urgente y lo importante que en tiempos de crisis cambia la relación. Por ahí puse un trino en el Twitter que decía que en tiempos de crisis lo urgente y lo importante no se diferencian. Por eso los líderes, los verdaderos líderes, que hay muy poquitos, eran los que como no diferencian entre lo uno y lo otro en tiempos de crisis, son capaces de encontrar la prioridad. El líder debe buscar la prioridad, porque hoy lo urgente y lo importante es todo. Pero hay una diferencia en el tiempo normal, y es que lo urgente es lo que debe ser atendido de manera inmediata porque está amenazando el proyecto o el objetivo que tengo propuesto en mi organización. Lo urgente es lo que me amenaza. Lo importante es lo que es fundamental dentro del proyecto. Entonces, una empresa puede tener cosas muy importantes que hacer, pero muchas veces atiende solo lo urgente. ¿Qué es urgente? Los grupos de presión, los negocios con el sindicato, los cambios del valor del dólar. Estoy hablando en términos generales, cada quien deberá definir cuáles son los elementos urgentes que amenazan el proyecto que usted tiene en ese momento. Lo importante es lo que es fundamental para que el proyecto se ejecute. Hay personas que no diferencian entre lo urgente y lo importante, y repito, en tiempos de crisis todo es urgente y todo es importante, y entonces aparece el concepto de la prioridad. Prioridad es, dentro de lo urgente e importante, lo que usted escoge y es lo que va a hacer. Y habrá cosas que tienen que esperar. Y en la vida siempre habrá cosas que tienen que esperar. Hay relaciones que se demoran en el tiempo y vienen a cuajar a los 30, 40 años, se demoraron en el tiempo. Pero no es que se haya perdido tiempo, es que dentro de lo urgente, lo importante y lo fundamental se vuelve prioridad en otro tiempo. No sé si me entendieron, pero ahí medio me enredé con el juego de palabras. Hay una diferencia entre programar y planear. Hay muchos que creen que porque tienen un cuadernito o tienen una agenda, llegan y dicen, no, es que estoy planeando muy bien. Vea, ahí están las 30 cosas que tengo que hacer hoy. No, eso es programar. Programar es poner las actividades en unos horarios. Planear es pensar esas actividades a la luz de los conceptos que acabo de decir, de urgente, importante y prioridad. Ahí es cuando usted empieza a planear. ¿Qué hago primero y por qué? ¿Y qué dejo para el final y por qué? ¿O qué no hago? ¿O qué puedo delegar? ¿O qué puedo dejar de hacer? ¿O qué puedo aplazar? Miren que el tiempo da muchas posibilidades. Lo hago, lo aplazo, lo cancelo o lo delego para que lo haga otra persona.
Eso es administrar el tiempo, que tiene las 3 reglas de planeación del tiempo, la ley de la priorización, la de la eficacia y la inmediatez. Ese es como el concepto teórico, pero los voy a explicar. La ley de la priorización se trabaja, casi todos los libros de administración del tiempo manejan la famosa matriz de Covey, que es una matriz de 4 cuadrantes donde lo urgente y lo importante está en el primer cuadrante, arriba a la izquierda. Lo no importante pero urgente está a la izquierda y abajo. Lo no urgente pero importante está a la derecha en el cuadrante de arriba, y lo no importante y no urgente está en el cuadrante más externo hacia la derecha. Es un cartesiano sencillo donde hay 2 ejes, el eje de lo importante y el eje de lo urgente. Lo importante increciendo, es decir, subiendo en nivel de importancia, y lo urgente decreciendo, lo más urgente en el rincón, y decreciendo. Es una manera de hacerlo, no estoy diciendo que todos tengamos que hacer la matriz, pero es tratando de explicar las combinaciones que se dan. La primera combinación, que es la más sencilla de entender: lo que no es urgente y no es importante, no lo haga. No lo haga, no tiene sentido hacer cosas que no son ni importantes ni urgentes. Eso no tiene sentido hacerlo. Jugar solitario en la oficina, qué pena con algunas personas que se pasan el tiempo jugando solitario en la oficina. Bueno, ya no juegan solitario, ya ni minas, eso era en la época de hace 10, 20 años. Ahorita hay otros jueguitos. Eso no es ni urgente ni importante dentro del trabajo laboral que estás haciendo. Y hay gente que ocupa su tiempo haciendo ese tipo de cosas, haciendo llamadas que no son importantes, haciendo actividades que no lo nutren ni mental, ni espiritual, ni físicamente. Entonces, lo que no es urgente y no es importante, déjelo de hacer, a no ser de que usted tenga tanto tiempo que es bueno hacer esas cosas no urgentes y no importantes, porque te ocupan el tiempo que a veces no sabes en qué utilizar. Jugar parchís, ahora lo llaman parchís en Facebook. Ahí veo que a rato me llegan invitaciones. Yo no juego parchís, para mí no es ni urgente ni importante, entonces no lo hago, y trato de invertir el tiempo entre lo urgente y lo importante de acuerdo con las variables. Lo que es muy importante y muy urgente es prioridad y hay que hacerlo. Amenaza el proyecto y es fundamental para el proyecto. Recuerden, urgente es lo que amenaza, importante es lo que es fundamental para el proyecto. Entonces, importante y urgente hay que hacerlo. Lo que es poco importante pero es urgente se puede delegar. Y recuerden que la delegación siempre es en jerarquías descendentes. En jerarquías verticales usted no le puede delegar al jefe que haga una tarea, eso no se puede porque el jefe está en un nivel superior. Puede que usted le pida ayuda para que él lo haga, es distinto, pero la delegación es de arriba para abajo. Hay cosas que los gerentes hacen que se las pueden delegar a la secretaria o al subgerente o a su equipo de apoyo. ¿Cuáles son esas cosas? Las que son urgentes pero no son importantes, amenazan el proyecto pero no son fundamentales. Y hay acciones o actividades que son poco urgentes pero son importantes. Esas usted las puede retrasar, las puede aplazar o las puede planear y programar para otros días. Y así concentra la actividad en lo urgente y lo importante. Repito, en épocas de crisis como en la pandemia, todo se vuelve urgente y todo se vuelve importante, entonces ahí es donde hay que tener criterio para definir cuál es la prioridad. Hay un segundo principio que es el de la eficacia, que es el principio de Pareto. El Pareto, creo que muchos lo conocen, es el 80-20 en términos porcentuales. En administración del tiempo decimos que el Pareto aplica: el 20% del esfuerzo se tiene que generar el 80% del resultado, y ahí te da el 100. 20% del esfuerzo, 80% del resultado. Y voy a poner un ejemplo personal. Yo he tenido que invertir toda mi vida para aprender inglés y todavía no lo he terminado de aprender y todavía me cuesta. A mí me cuesta mucho esfuerzo, entonces para yo ser bilingüe totalmente necesito el 90% de esfuerzo para un 10% de resultado. Pero para construir y escribir textos tengo más habilidad y necesito menos esfuerzo y me da más rentabilidad. Entonces, si yo invierto mi tiempo en aprender inglés y no en escribir, estoy yendo en contra de Pareto, porque no voy a lograr un gran resultado con mucho esfuerzo, mientras que en la escritura me va mejor. Entonces aprovecho esa capacidad para generar acciones que sean más rentables con un esfuerzo menor. Hay compañeros que uno tenía en la universidad que iban a la clase y nunca estudiaban para un parcial y eran brillantes. Y uno decía, ¿cómo hace? Pareto,
El 20% es el tiempo de clase y con eso sacaba el 5 aclamado. Y había asignaturas en las que uno tenía que estudiar y trasnocharse y todo el fin de semana y el resultado era mínimo, escasamente pasaba. Por aquí me preguntan, Fabián, que cuánto tiempo dedicas a la semana a leer libros. Fabián, voy a responderte porque la pregunta me parece interesante. Dentro de mis prioridades está la lectura y la escritura. Yo trato de que el día no se acabe sin leer y escribir. Generalmente 1 hora de lectura. Cuando las actividades tienen más urgencias y más importancias, reduzco el tiempo de lectura, pero trato de que al menos media hora tenga el encuentro con los libros. Y en la escritura me pasa igual, trato todos los días de escribir entre 30 a 40 minutos diarios, así no publique, pero así me permita construir otras cosas. Repito, porque es una de las actividades que para mí es importante, entiendo que para muchos no lo es, y por eso invierten su tiempo jugando parchís con los amigos o haciendo otras actividades que no estoy censurando, sino que estoy recordando que hay prioridades, urgencias e importancias. Creo que fui claro ahí con la respuesta. Y hay una tercera ley en esto de administración del tiempo que tiene 2 principios japoneses, que son ciertos, son japoneses, cuando lo digo en clase se ríen, que son las leyes del sapo. Hay un proverbio japonés que dice que si uno se tiene que comer un sapo no puede desperdiciar el tiempo mirándolo. Cuando usted tiene un gran chicharrón en la empresa, un informe, un proyecto, un presupuesto, usted empieza a mirarlo, a darle vueltas, lo coge y dice, no, pero vea qué chicharrón el que me tocó. Pasa también en la academia. Usted tiene un trabajo académico muy complejo y usted no lo arranca, lo mira, le da vueltas y no se atreve a comenzarlo. Estás gastando el tiempo. Ese sapo no hay que mirarlo, hay que tragárselo. Es importante, es urgente, hágalo y no lo piense tanto, no lo mire para tragárselo. Y el otro proverbio que se desprende de ese es que si uno se tiene que comer más de un sapo, se coma el sapo más grande primero. Es una manera, repito, muy oriental de asumir en la administración del tiempo. Si usted tiene 20 chicharrones, porque a veces la vida te pone muchas dificultades, trata de realizar el chicharrón más grande, la dificultad más grande, el proyecto más complejo primero y luego tratas de solucionar los otros. Yo llamo esas leyes japonesas la ley del payer, porque en Colombia decimos, uy, ¿para cuándo es ese proyecto? No, eso es payer. Payer quiere decir que es demasiado urgente y demasiado importante. En estos minutos finales, algunas recomendaciones. El tiempo que uno invierte en planear es tiempo que se ahorra en ejecución, siempre. Cuando un proyecto está mal planeado, se gasta más tiempo porque casi siempre tiene que hacer reuniones de verificación, de reorientación, de control y tiene que replantear. Entonces, si no planeas bien, no vas a ejecutar en tiempos adecuados. Hay una técnica que recomiendan en administración del tiempo, en las páginas y en los libros que les mencioné, que dicen que uno diariamente debería invertir un tiempo en planear lo que va a ser su día. Hay algunos que lo hacemos la noche anterior, decimos, bueno, mañana tengo que hacer tengo el informe para Blue, que debe salir a una clase en tal lado, tengo el directo en fanpage, uno hace su agenda planeada, que no siempre es la agenda real, porque aparece la contingencia que te cambia las agendas y ese es otro elemento con el que seguida voy a terminar. La flexibilización en la administración del tiempo, usted no puede ser psicorrígido. A veces hay cosas que te cambian las prioridades por la dinámica del día. Pero es muy importante planear. Algunos lo hacen al principio de la mañana, otros lo hacen al final de la noche, pero esa planeación hay que hacerla visible, hay que ponerla en un papel, en la agenda electrónica que muchos manejan, para que sea una recordación de las actividades que tenés. Y no hay que ser rígido, pero hay que ser ordenado, darle un poquito más de prioridad a lo que es importante y urgente. No hay que gastarse mucho tiempo reflexionando sobre la planeación. El día a día te va dando la reflexión natural donde decís, bueno, yo no puedo seguir haciendo 30 cosas porque tengo otra prioridad. Cuando uno es capaz de definir la prioridad, cancela cosas. Yo he tenido compañeros que han estudiado conmigo una maestría y entonces la compañera queda en embarazo y dice, mi prioridad es mi hija, valiosísima decisión, y simplemente no estudia la maestría. Luego se matricula y la hace. Y toma decisiones de vida fundamentados en la prioridad. Cuando alguien tiene un familiar cercano en una condición de salud compleja, pues tiene que
pensar en que hay prioridades que te obligan a cancelar otros proyectos, que son viajes, que son entretenimiento, que son trabajo, que son incluso producción de capital. Hay que descubrir en qué malgasta uno el tiempo. Hay muchas formas de encontrar los enemigos del tiempo, simplemente revisando la planeación. Me dice Yesid que haga recomendaciones para la planeación, claro, en eso voy. Hay que enfocarse en lo importante y lo urgente y aprender a definir entre esos dos conceptos. Hay que establecer prioridades, hay que programar y planear, es decir, definir qué es lo fundamental y cuándo lo voy a hacer. Y eso te permite de manera visible ir trabajando la administración del tiempo. Hay muchos que trabajan listas, hay muchas planillas, hay planillas que te enseñan a diferenciar entre lo opcional, lo perjudicial, lo beneficioso y lo necesario, que es otro concepto de administración del tiempo un poquito más avanzado, que por tiempo no lo voy a explicar, pero miren los conceptos. ¿Qué es lo opcional? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo perjudicial? ¿Y qué es lo beneficioso? Cada quien, de acuerdo con sus prioridades de vida, establece su agenda. Si usted decidió volverse fitness, pues su objetivo es ir hacia la cultura del cuerpo, de la condición física y demás, pues tendrá que priorizar la actividad física por encima de otras actividades que incluso sean placenteras para usted, pero el objetivo indica que vas hacia otro lado. Cada quien establece su tiempo. Hay que definir cuáles son las acciones estratégicas, cuáles son las de ejecución y tratar de diferenciar, porque muchas veces uno se da cuenta al final del día que no hizo sino temas operativos, asuntos puntuales que no pudo desarrollar, que no le permitieron desarrollar los asuntos estratégicos. Hay que preguntarse si las decisiones que tomó fueran estratégicas, si las decisiones que tomó en el día fueron operativas o si tomó decisiones erráticas, si fue indispensable, si debía hacerse, si podía hacerse. Es un cuestionamiento constante de cada quien. Hacer listas, hay quienes recomiendan, y creo que tiene una lógica, que cuando usted haga una lista de las actividades que tiene al día siguiente, esa lista tiene que tener más de 24. Es por un asunto de que el día tiene 24 horas y no todo se demora una hora. Y uno no utiliza las 24 horas porque hay unas horas para dormir, otras para descansar, otras para alimentarse, otras para desplazarse y otras para el ocio. Pero cuando usted tiene 24 cosas que hacer mínimo, en el día siguiente usted siente que está ocupando su tiempo en muchas actividades. Luego viene la planeación sobre las 24, definir cuáles son prioritarias, cuáles son más gruesas y cuáles son menores. Y eso hace que uno establezca la flexibilidad de la agenda. No, hay una recomendación y ahí qué pena con muchos jefes, renuncien a esas reuniones largas, aburridoras e improductivas. Eso ya no se puede hacer porque se desperdicia el tiempo. Hay jefes que son felices con un grupo primario de 4 horas para dar 2 instrucciones, que dé las 2 instrucciones al principio y conversen y dialoguen, pero esas reuniones de 4 o 5 horas ya están mandadas a recoger porque les falta información, porque la gente se distrae, porque la actitud cambia, porque se repiten los mismos errores de la reunión, porque la gente que está en la reunión no asume la reunión con seriedad y porque se vuelve como un castigo, y cuando la reunión se vuelve un castigo, pues nadie quiere prestar atención. Resumiendo lo que he dicho, porque se me está llegando el tiempo de los 40 minutos, el tiempo es un recurso fundamental, el tiempo hay que saberlo administrar, el tiempo tiene unas leyes que son taxativas y normativas, no se detiene y es el mismo recurso para todos. Ejercicio que queda pendiente, ¿qué ha hecho usted en la cuarentena? Llevamos por lo menos en Colombia, 35 días de cuarentena, 35 días sin salir de la casa. Son los mismos 35 días que si hubiera salido de la casa. El tiempo es el mismo. La pregunta es, ¿qué cosas has hecho en estos 35 días que hayan sido importantes y que hayan sido urgentes? Si no has hecho nada importante y nada urgente, hemos perdido la cuarentena y cuando volvamos vas a tener muchas tareas para hacer y muchos problemas que resolver. Los orientales dicen que en un escritorio hay 2 pilas, la pila de las tareas y la pila de los problemas, que las tareas hay que hacerlas todas y que los problemas hay que resolverlos de a uno. Entonces los orientales resuelven un problema diario y hacen las tareas. Dicen ellos que cuando usted no hace las tareas al otro día pasan a la pila de los problemas y el tema se va a complicar porque vuelve a aparecer otra pila de tareas. Es otra forma de mirar lo de la administración del tiempo.
Minuto 40, hemos cumplido el tiempo de esta charla, entramos a la zona de preguntas y de inquietudes. Repito, lo que acabo de decir es un aprendizaje autodidacta, fundamentado en algunas lecturas, en algunos videos, y que quería compartir porque sé que algunos viven la angustia del tiempo, y cuando el tiempo angustia es porque no lo estás administrando bien. Muy bien, los leo. Preguntas, sé que hay unas más arriba, a mí me cuesta devolver aquí. Dice Joana González, un abrazo para Joana. Lo más importante es saber que el tiempo es un recurso que una vez que se gasta no se puede recuperar. Dice Sergio Restrepo que el uso de redes sociales, claro, ¿cuántas horas al día se gasta usted enviando mensajes de WhatsApp o leyendo mensajes de WhatsApp? A mí me da pena con los que me tienen en grupos, pero yo hay muchas cosas. Cuando yo entro a un grupo y veo que hay 350 mensajes, ayer me pasó, lo primero que pongo es, entro y digo, hágame un resumen ejecutivo de lo que han dicho en 350 mensajes, no los leo. Porque si fueran importantes y si fueran urgentes, te hubieran hecho una llamada telefónica, no te estarían echando y echando y echando mensajes en ese grupo de WhatsApp. Es mi manera de asumirlo, con el respeto de los que administran los grupos, pero hay que también optimizar ese tiempo, que de eso hablé en la charla de antier, el día que hablé del tema del sedazo, de la capacidad de discernir sobre la información. No se puede perder todo el tiempo metido en un WhatsApp cuando el tiempo va avanzando y usted tiene otras cosas importantes. Y para usted lo importante es el WhatsApp, quédese ahí. Luis Eduardo plantea, interesante lo de las tareas versus los problemas. Los problemas no se resuelven todos a la vez, Luis. O sea, si usted tiene 3 problemas, solucione uno. Porque los problemas necesitan concentración absoluta. Usted no puede estar solucionando este problema aquí y este problema allá. Solucione uno, que luego solucione el otro. Luego soluciona el otro, y luego el otro. Los orientales lo tienen muy claro, solucionan de a uno, las tareas sí las hacen todas. Mauricio Rueda dice, saludos, gracias por compartir. Dice, esos grupos donde escriben y al final del día son bobadas, respetando a los que escriben y ocupan. Sí, es una pérdida de tiempo, repito, para quienes tienen otras actividades más urgentes y más importantes. Lo mismo lo del juego del parchís, no era una crítica, no estaba cuestionándolo. Si para ustedes eso es lo urgente, lo importante en el día, es muy valioso invertir el tiempo ahí. Si hay cosas más urgentes y más importantes, pues es mejor invertirlas en otro lado. El nombre de Acosta, ay sí, Carlos, te lo pongo ahora al final porque me tocaría buscar aquí, ya lo cerré en el computador, pero en los comentarios pongo la bibliografía, ahorita al final. Al mediodía les pongo bibliografía, eso me ha faltado en todas las charlas, de pronto lo hago, al final de cada charla voy a poner una bibliografía, por lo menos una cibergrafía, porque hay unos libros que ahora no se van a conseguir, pero voy a mirar lo de las cibergrafías y es buena sugerencia, Carlos, porque no lo tengo aquí a la mano, pero me queda como tarea, no como problema. Las tareas hay que hacerlas todas y los problemas se resuelven de a uno. Bueno, si tienen más preguntas, aprovechemos los 10 minutos que nos quedan. Me devuelvo un poquito. En la administración del tiempo, el campo de la alimentación, ¿qué tan malo es hacer esto? Y a la vez tratando de solucionar problemas. Ese es otro. La comida es un ritual. Carlos Mario, por Dios. Uno no puede estar comiendo y hablando por teléfono y resolviendo otra inquietud. No, a comer es a comer. O sea, cada actividad tiene su tiempo. Uno puede ser multitareas, lo acepto. A veces yo hago muchas cosas a la vez, pero ojo, hay cosas que demandan un tiempo. Es como cuando usted se sienta a ver una serie, un programa de televisión. Usted puede ver la serie y al mismo tiempo hablar por teléfono y al mismo tiempo escribir algo y al mismo tiempo hacerle una tarea al hijo. La pregunta es si la tarea quedó bien hecha, si lo que escribiste quedó bien hecho, y si atendiste la llamada porque estabas hablando con un familiar, si le diste el tiempo necesario a ese familiar mientras estabas concentrado en otra cosa. Hay que ser multitarea, sí, pero cuando tienes la capacidad de hacerlas todas bien. Ahí es donde viene el ejercicio de la administración del tiempo. En esta cuarentena es fundamental pensar en ese recurso que es el tiempo, porque de alguna manera los tiempos de la cuarentena son los mismos del tiempo normal, pero se administran diferente. Me dice Tata que el tema de lo urgente y lo importante es subjetivo, y ahí es cuando la estrategia puede tomar más relevancia. Totalmente de acuerdo, porque es que lo que es importante para mí puede que para ti no sea importante, o lo que es urgente para mí puede que para ti no sea urgente.
y eso cambia de acuerdo con el contexto económico, social. Hay gente para la que hoy, voy a ponerlo con sentido dramático, hoy en Medellín y en el mundo hay personas para las que lo urgente es solucionar qué van a conseguir para el almuerzo de sus hijos. Eso es lo urgente. Y eso, así haya otras cosas importantes, fundamentales para el proyecto, como quedarse en casa, por ejemplo, para preservar la salud, ahí van a ser lo urgente. Y eso lo estamos viendo aquí en Medellín y sé que en muchas partes del mundo. La gente está dejando de quedarse en la casa y uno dice, vea, qué falta de solidaridad, es que no entienden, es por el bien de todos. Pensemos en las prioridades de ellos en este momento y empezamos a entender que el hambre se vuelve urgente para todos. Cuando uno tiene hambre puede tener otras tareas mucho más importantes, pero el hambre es una urgencia que nos agobia a todos y cuando hay hambre las prioridades cambian. Es así de categórico y es subjetivo porque quien tiene comida en la casa, el tema de solucionar lo del almuerzo es qué receta voy a hacer. Quien no tiene comida en la casa, el problema no es tan sencillo, la urgencia es mucho mayor. Qué pena, ahí se me fue una reflexión frente a lo social. A Julie un abrazo, a Juan Carlos Estrada. ¿Cuántas horas le dedicas a dormir? Juan, en cuarentena menos que en la vida normal. Yo generalmente entre 5 o 6 horas por jornada. El fin de semana la aumento un poquito más, pero yo sé que aparecerán aquí médicos y otro tipo de especialistas y me van a decir, el cuerpo necesita 8 horas diarias. Sí, pero el mío no me las reclama y con las 6 horas diarias en promedio diría que con eso es suficiente para mí. Ayer me acosté después de escribir, como a los que recibieron el texto, los que lo vieron montado, eran las 11:30, leí un rato porque no había leído y me acosté sobre las 12:30 y a las 5:30 aquí empiezan a cantar las guacharacas y casi que... Y en cuarentena uno duerme menos, de eso hablábamos en estos días, a algunos nos ha costado más el tema de conciliar el sueño o sueños más livianos, nos despertamos más fácil, pero es también un efecto que tiene este tema de estar en cuarentena con las angustias que genera y la incertidumbre que tiene el mundo en este momento y que tenemos todos de qué puede pasar. Zona Deportiva nos dice, la consigna será, Héctor nos dice, Héctor es el de Zona Deportiva, dice, pasada la cuarentena, haber aprovechado este tiempo, sí. Cuando esto pase, que en una perspectiva mía no va a pasar, se va a transformar, nos va a hacer cambiar muchas cosas, ¿qué hicimos con el tiempo de la cuarentena? Si en tiempos de COVID el objetivo de ambos es mantener la calma, es posible que la encuentre ocupándose y para otros destruyéndose. Ambos son válidos, así pareciera que se está perdiendo el tiempo. Es cierto, Tata, estamos de acuerdo, la discusión está chévere por ese punto. Es que es subjetivo. Lo importante y lo urgente siempre será subjetivo, pero depende mucho de los objetivos que uno tenga, del proyecto que uno tenga en su vida. Carlos Mario, muchas gracias por la comunicación, dice excelente tema, lo bueno no dura, no, es que hay que hacerlas así para que optimicemos el tiempo. Hay mucho que hablar de administración del tiempo, pero sé que hay otros especialistas que seguramente tienen otros conceptos más profundos y pueden desarrollarlo en otras plataformas. A todos muchas gracias, cumplimos hoy los 50 minutos de esta conexión. Nos volvemos a encontrar el domingo, toca madrugar, no hay que madrugar un domingo a las 9, no, es la misma hora, porque en cuarentena los días son relativos. Uno se levanta y un domingo es como un lunes o un lunes es como un viernes, aquí no hay calendarios correctos. Muchas gracias a todos, saludos, les quedo debiendo la bibliografía. Bueno, me dice lo de Juan, es muy importante, el tiempo psicológico y el tiempo cronológico. El cronológico es igual, el psicológico es relativo, que fue lo que expliqué con el ejemplo del niño y el traído del niño Jesús. Muchas gracias a todos, les dejaré la bibliografía más tardecito, nos volvemos a conectar el próximo domingo. Voy a hablar, es una charla que tenía preparada, que no la he estrenado, he hablado del tema, pero la voy a estrenar el domingo a las 9, se llama ¿Por qué los colombianos somos tan buenos en deportes de a uno? Y pistas para el trabajo en equipo. Pistas para el trabajo en equipo desde los deportes de a uno. Chao y muchas gracias.